Y ya hizo el 3, 2, Va 1. lento, va lento. Ok, estamos en vivo. Guten Abend, guten Morgen, Gute Nacht. schönen Mittag. Guten Abend. Ok, estamos aquí en vivo y por supuesto tenemos que compartir esto para que pueda verlo la gente. Les damos la bienvenida al primer balcón del 2020 y al número 43. ¿43? 43, o sea, sería el... Pero no se cuenta cuando estábamos ya en la barriga. No, 43. Sí, no me viene el número cardinal de 43. A ver que nos ayuden, por favor, escribiendo, que no hay nadie que está mirando, pero que ¿Qué lo es eso del mire. número cardinal, hermano? A ver, 22º, 25º, 30º, 40º, Cuatrigésimo tercero. 43º, ahí está. 43º programa. Estamos en nuestro 43º programa. Y ya hay alguien que está mirando, puede ser Génesis. Por la Ahora vamos gracia a del Señor. compartirlo. Hola Génesis, ¿cómo estás? Bueno, vamos a estar viendo esta noche Génesis, no nuestra hermana Génesis, sino Génesis, el libro. El Evangelio de Génesis, Exacto. capítulo 19. Si lo dice así, pensarán que de verdad piensa que es uno de los 4 evangelios. Sabemos que no es uno de los llamados evangelios, pero vamos a ver el evangelio en Génesis. Estamos en el capítulo 19 y la última vez, el año pasado, podríamos decir el siglo pasado, no, la década pasada, perdón, Sí, porque si no, siglo por no. el desliz, la década pasada estábamos en Génesis 19 y llegamos hasta el tema de la mujer de Lot. De Lot. Y hoy Dura vamos situación. y hoy vamos a ver el final del 19, el inicio del capítulo 20. Pero antes de todo eso vamos a orar. En Amén. tanto que el hermano Esteban está orando y yo también, él habla, yo voy a estar compartiendo los diferentes grupos. ¿Qué os parece, hermanos, que nos escucháis y estáis viendo aquí? Si podemos empezar orando, pidiéndole al Señor que derrame de su luz y de su Santo Espíritu para consolarnos, confrontarnos, edificarnos, redarguirnos de pecado, de aquello que no vemos, y para aquellos que aún no han sido doblegados ante el Señor, que Dios pueda tocar sus corazones también. Vamos a invocar el nombre de nuestro y único y glorioso Dios. Señor Jesucristo, te damos las gracias porque podemos en este 2020 perseverar en este hermoso servicio a tu iglesia, en esta hermosa hora de poder levantar un altar de adoración a tu nombre, de poder buscarte, de poder leer tu palabra, de poder compartir estos momentos con mi amado hermano Mirko, con Génesis y con todos los hermanos que tú mandas y los permites que se puedan conectar y poder estar aquí todos juntos en espíritu, todos juntos con el mismo ánimo, con el mismo deseo de que tú sacies nuestras almas de tu palabra, Señor. Queremos escuchar tu voz. En esta tarde queremos que tú seas glorificado y que nosotros ocupemos el lugar que nos pertoca como hijos tuyos, en lugares donde solo quepa la humillación, la humildad, la gratitud y la adoración a tu santo nombre, Jesucristo. Pedimos por todos aquellos que puedan escuchar tu palabra, que aún están muertos en sus delitos y pecados, que puedas, por favor, abrirle los ojos para que puedan entender y ver quién eres tú, Señor Jesucristo. Bendito Dios, por favor, extiende tu reino por medio de este medio y que muchos más puedan conocerte y enamorarse de ti por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús, gracias te damos, te adoramos y también pedimos perdón por nuestros pecados, Señor. Por todas nuestras miserias y debilidades, te pedimos perdón y las gracias, Jesucristo, por haber cargado todo el pecado de tu pueblo en esa cruz. Gracias, Señor. Gracias. Por amor a tu nombre. Oh, bendice este momento. Amén, Señor. Amén. Amén. Y hoy vamos a estar viendo como temática central, tú me hablaste mucho de la fidelidad de Dios, ¿no? ¡Wow! Y también podríamos decir la perseverancia de Dios, ¿no? Podríamos hablar de tantos atributos, pero al De menos, todos. por supuesto, como siempre lo hacemos. Es inevitable. Pero, porque están todos conectados, pero aquí vamos a centrarnos sobre todo en qué tema, amado.
Vamos a estar... No hace frío en la casa, ¿eh? No, es que estoy un poquito ahí constipado. Estoy experimentando lo que veremos que experimentó Lot y Abraham, la debilidad humana. Y a la vez, la fidelidad y perseverancia de Dios en base a su pacto, en base a su plan. A pesar de nosotros. En base a su gracia, el Señor nos soporta en nuestra debilidad y persevera su plan por medio de estos utensilios. Amén. Esto es lo que vamos a ver en 3 esferas. Vamos a estar viendo Génesis capítulo 19 del versículo, Génesis capítulo 19 del versículo 29 al 38. Estaremos viendo las consecuencias de una mala decisión. Y esto los podremos estar desarrollando, despedazando y eso, floreciendo las ideas, para luego ver el paralelismo de las consecuencias de la fidelidad del Señor. Amén. Las consecuencias de nuestras decisiones a largo plazo veremos que traen pues muchos factores en los cuales experimentaremos disciplinas, bendiciones, experimentaremos de quién es Dios y quiénes somos nosotros, ¿no? Amén. Y antes de que entremos en el tema, nos gustaría... Quería tocar los otros puntos. Sí, va a seguir dando el bosquejo, ya habló del primer punto. Y que ustedes escriban de dónde nos están viendo, ¿ok? Si quieren compartir algo, está nuestra hermana Génesis en la computadora que ella puede responder, irá poniendo mensajes o los capítulos que leemos, etc. Pero nos alegra, es una bendición y es también un gozo poder saber de dónde nos miran. Muy mucho. Nos alegra mucho. Y si tienen preguntas sobre el tema o quieren compartir alguna otra pregunta sobre otros temas, entonces los esperamos sus comentarios. A ver, el primer punto, ya lo dijiste. Perdón, nos alegra mucho que nos escuchen de muchos lados, no por nada en sí personal, sino por algo en lo que nos une a la Iglesia del Señor, y es que su palabra sea extendida. Amén. Y saber que nos puede escuchar de un punto al otro de la tierra, eso nos da profundo gozo de ver que la palabra pueda llegar a todas las áreas de la tierra, por lo menos donde se habla nuestra lengua. Amén. Eso nos da gozo. Y sabemos que este programa sería difícilmente soportable para personas normales, porque después de 1 minuto, 2, 3, se pudrirían, dicen en Argentina, y se irían. Como puede pasar, pero... Como pasa, y pasará. Pero por gracia de Dios primeramente somos muy bendecidos nosotros en poder ir casi frase por frase o versículo por versículo o idea por idea estudiando las Escrituras. Sí. Y también ustedes pueden mirarlo con tiempo, con calma, escucharlo luego y profundizar ustedes mismos en las Escrituras. Amén. Es decir, queremos corregirnos. Por supuesto. Cuando no estéis de acuerdo, estaríamos muy agradecidos también que nos lo cuestionarais para nosotros crecer, seguir aprendiendo, o enlazar una pequeña discusión en la cual podamos ver la perspectiva de cada uno y así pues aprender, ¿no? Bueno. Muy importante en la vida del cristiano, seguir creciendo. Esperando que la palabra de Dios pueda ser suprema en vuestras vidas. Amén. Y también en las nuestras. Amén. Amén. Entonces, nos dijiste la primera parte del bosquejo del estudio de hoy. Consecuencias de nuestras decisiones a largo plazo. La segunda parte, que va a ser desde el capítulo 20, desde el versículo 1 y 2. Repetición de un pecado. Que ya vimos en pasado, ¿no? Repetición de una manifestación divina. Y después, el tercer punto que queremos ver esta noche es está del versículo 3 al 18 del capítulo 20. La fidelidad de Dios aplicada a todas las esferas de nuestra vida infiel. Amén. ¿Cómo empezamos? Vamos a leer primeramente el capítulo 19, versículo 29 al 38. Yo utilizo normalmente la versión Reina Valera 1960, el hermano tiene la textual, ¿verdad? ¿O no? No, hermano, la tengo encuadernando. Quería solo decirle que a veces pueden notar diferencias con lo que ustedes leen, pero hoy no. Hoy está la 1960, ¿no?
Generalmente usamos dos versiones distintas que da también más luz, Sí. dos traducciones distintas. Entonces, Génesis capítulo 19, versículo 29, dice así. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus dos hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus dos hijas. Entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo, y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre, y durmamos con él, y conservaremos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor, y durmió con su padre, mas él no sintió cuándo se acostó ella ni cuándo se levantó. El día siguiente dijo la mayor a la menor, he aquí yo dormí toda la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él. Pero él no echó de ver cuando se acostó ella ni cuando se levantó. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre. Y dio a luz la mayor un hijo y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo y llamó su nombre Ben-Ammi, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Fuah. Uf. Terrible historia, ¿eh? Terrible historia, abominable. Hoy saldría en todos los diarios, ¿no? Aún hoy, con la corrupción que hay en el mundo. Sí. Sí. ¿Qué estamos viendo aquí? Estamos viendo pérdidas y más pérdidas. Y estamos viendo que todas estas pérdidas se deben a un hambre que Lot tuvo de ganancias materiales. Lot sabemos que tuvo la decisión de escoger ante Abraham entre una tierra y entre otra. Una tierra era la abundante, la de Sodoma y Gomorra, era un valle donde se encontraba Sodoma y Gomorra, y sabemos que Lot puso sus tiendas bastante lejos, pero era la misma tierra, ¿no? Y Abraham se fue a unas tierras que no eran tan abundantes, pero estaba lejos de esa impía ciudad. Vemos que Lot experimenta las consecuencias desde temprano, cuando es llevado en cautiverio y esclavizado por varias tribus que asaltan las ciudades, y es librado por su tío Abraham. Y luego ahora vemos que ya está viviendo el colmo cuando Abraham ya no vivía lejos, Lot ya no vivía lejos, sino que la ciudad se fue extendiendo, la de Lot también, y se unieron, ¿no? De tal forma que ya las hijas habían emparentado con sodomitas, y de tal forma que, aun siendo él un extranjero reconocido por los ciudadanos, él era un hombre que se conocía y negociaba con ellos. Así que vemos que muchas veces, por no decir siempre, todo afán y ansiedad que nos lleve a amontonar riquezas en esta vida y nos saque de vista los tesoros en los cielos, de los cuales el Señor Jesús dijo que el ladrón jamás podrá hurtar y el orín jamás podrá corromper, veremos que siempre sufriremos pérdidas. ¿Quieres tener ganancias en esta vida? Tenlo en cuenta, va a ser así, no lo dudes, vas a sufrir pérdidas. Unos perderán su alma, ¿de qué sirve ganar todo el mundo si pierdes tu alma? Otros, aun siendo justos como el justo Lot, porque no olvidamos lo que dice segunda de Pedro, versículo 2, capítulo 7 al 8, donde habla del justo Lot. Capítulo 2, versículo 7 al 8. Sí. Lo dijiste al revés. Segunda de Pedro, capítulo 2, del 7 al 8. Perfecto. Porque no es en primera, es en segunda de Pedro. Dice así, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Ese fue el hombre de nuestro escenario en este momento. Un hombre
que es violado por sus hijas, un hombre que pierde a su esposa, la esposa al mirar atrás, de eso ya pudimos hablarlo otra vez, ¿no? Un hombre que tuvo una mala decisión unos años atrás, donde nadie pensaba que iba a pasar todo esto, ni el mismo Abraham, o sea, nadie iba a pensar que Lot iba a acabar tan mal, de una forma tan terrible, ¿no? Siendo abuelo de sus hijos. ¡Oh! ¿Ya ves? Terrible, ¿eh? ¿Ya ves? Abuelo Y de de sus ellos hijos. partiendo una nación donde luego los moabitas serían esa piedra de tropiezo para el pueblo de Israel, emparentando las mujeres moabitas por las artimañas de Balaam y haciendo fornicar al pueblo de Israel. O sea, vemos la trayectoria aún de las tribus que saldrían después de este fruto de estas fornicaciones parentales, ¿no? Terrible. Entonces, una enseñanza, algo claro, lo que tú decidas hoy, muchas veces va a traer consecuencias en un futuro. Digo muchas veces porque el Señor en su gracia, y esto lo podemos experimentar y asentar y decir amén ahora mismo, no viene todo lo que realmente debería haber venido en nuestras vidas, y por ello tenemos que ser agradecidos al Señor. En este caso, creo que podría haber sido mucho peor lo de Lot, que fue peor, Sí. pero si realmente vemos todo el foco del cual él es rescatado y librado por Dios, vemos que él podría realmente haber perecido también bajo el fuego de Sodoma y fue rescatado, ¿no? Aunque no sé qué habría sido mejor. No sé. No sé, porque la Biblia lo Pero ha si leído. Dios lo ha permitido, fue lo mejor para él. Porque a ¿Qué pesar tenía? de O nuestros sea, pecados, hermano, Dios lo permite, ¿no? Hermano, Pedro, escribiendo esto, hablando del justo Lot, Pedro podría haberse visto como Lot, porque negó al Señor, Ujú. porque también decidió poner sus tiendas de campaña en el centro del orgullo, la arrogancia, la prepotencia y decir, yo jamás, Señor, te voy a negar. Así como Lot puso sus tiendas al lado de las ciudades más abominables, de las cuales él era consciente que estaba mal, ¿no? Porque venía ya de raíces de los hebreos. Sabía bien de parte de Abraham, ¿no? Así que podemos cerrar este punto viendo claramente que muchas veces todo lo que siembra el hombre, eso segará. Sea para bien o para mal. También habrá un tribunal donde el Señor nos esperará y nos demandará cuentas que hemos hecho, ¿no? ¿Eso es bueno para qué? Para ahora tener miedo y ser puntilloso en todo y... No, no, no. Para realmente buscar la gloria de Dios en toda decisión que hagamos. No simplemente ahora mirar para decidir, vamos a decir bien o mal porque tenemos miedo a las consecuencias que pueda pasar. No funciona así. No vivimos para ser bendecidos. Vivimos porque ya hemos sido bendecidos en Cristo. Amén. Y es por ello que al vivir bendecidos en Cristo en el Evangelio, lo que queremos hacer es transmitir estas bendiciones, de las cuales en Cristo son abundantes y eternas, ¿no? Lot ya era bendecido por ser un hombre que había sido visitado por Dios con Abraham, un hombre al cual Dios llamó y le dijo, te voy a dar una descendencia. Y en ello también entraba Lot por ser familia, ¿no? Él ya era bendecido, él Había no sido necesitaba... justificado, por algo Pedro lo llama el justo. Por algo, claro. Así que Total, lo llama justo. Cuando la Biblia hay alguien que es llamado justo, no podemos olvidarnos que ahí está la sangre de Jesucristo. No es justo por las obras ni sacerdotales, ni nada que haya en el hombre. Cuando la Biblia llama a alguien justo, es por la mediación del Señor y Jesucristo. por eso viene rescatado en Sodoma y Gomorra, ¿no? No habla de la justa mujer de Lot, No, no, ni de sus hijas. ni de sus hijas, Y, ni de los moabitas. Y como tú decías, mira cómo la Biblia trata a estos hijos, a estos pueblos que nacerán en Deuteronomio 23:3, Deuteronomio capítulo 23, versículo 3, dice así la escritura, no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos, no entrarán en la congregación de Jehová para siempre. Fuah, Pero hay una excepción, lo de Josué, ¿no? lo de... Que no, se disfrazan mira, y van con... no, hay una excepción, y como dijo el hermano, aun que Dios permite nuestros pecados, Él no es autor, aún en nuestros pecados hay una excepción maravillosa, que está en la línea de Jesús. ¡Buah! ¿Quién era? Ruth. Ruth.
Ruth La moabita. claro, claro. En Ruth 1.4 lo vemos, ¿no? Hay una excepción de la gracia que nos muestra una vez más que Bueno, Dios y también seguro que pasó la cuarta generación, Ruth. que no hace desde acepción de personas, desde ¿no? los patriarcas, ¿no? Por supuesto. Si ustedes buscan en el libro de Ruth, Y creo que en el árbol genealógico de Jesús habla Ruth también la moabita, habla, creo, sí, ¿no? puede ser, a ver. Voy a aquí mirarlo si yo por vamos voy a buscarlo por ahí. Pero ahí lo que Josué, podemos ver, Jueces, Ruth. señoras y señores, es la gracia de Dios. Exacto, por eso ¿Acaso lo la estamos Biblia no exalta los propios atributos de su autor? Por supuesto. ¿Y acaso la Biblia no exalta por el mismo autor de ella la depravación, la gran insuficiencia y la gran miseria del hombre, para que el hombre, viendo su miseria, pueda aún ver más la gloria y la exaltación de Dios? ¡Por supuesto! Aquí vemos que la Biblia es un libro divino. Cuando Noemí se Es va, glorioso, cuando es sublime. cuando Noemí decide irse de su tierra de Belén con su marido y con sus hijos, que van, digamos, a la tierra de Moab, dice la escritura en el capítulo 1, versículo 4 de Ruth, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas, el nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Estos dos varones mueren y sabemos la historia, cómo Ruth decide seguir con Noemí. Y en el versículo 16 de Ruth, en el versículo 16, podemos leer el 15 del capítulo 1 de Ruth, y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, ¡Buah! vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje ni me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Y Tu tu pueblo Dios será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, ¡Wow! que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Ahí vemos una moabita lavada por la sangre del cordero. La gracia aún en los moabitas. Esto para decir, Dios no hace excepción de personas, ¿no? No. Y vemos que el pacto no está en racialidades, sino en un Dios. libro que es el libro de la vida, donde el autor y el que escribe los nombres es Dios. Muy bien. Y eso es muy interesante poderlo estudiar desde Adán y Eva, que eran humanos. Como dice Romanos, siempre Ah, la salvación se basa en la elección, ¿no? sí. Por el que llama, dice, por el que llama. Me gusta mucho, hermano, Mateo capítulo 1, Sí, donde habla, Salmón engendró de Rahab a Booz, Booz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. ¿Y quién fue Isaí? El padre del rey David. Un mestizo entre moabita y hebreo. Es un mestizo. sí, sí. David es mestizo. No era un hebreo judío de sangre y su genética 1000 por 1000. No. Eso creen ser algunos. Lo creen. Pero vemos que aquí el rey de David, el que era referente a la estrella de la mañana, el que era una imagen, un prototipo maravilloso de la persona de Jesucristo, como Salvador, como Mesías, como libertador, como autoridad y rey, el que escribe los salmos no era ni hebreo 100%, era medio moabita y medio hebreo. ¿Te parece bien? A mí perfecto, hermanos. ¿Por qué? Porque puedo ver la gracia de Dios. Y a la vez que puedo ver que por medio de la vida de Lot, este hombre, sale un linaje donde va a salir Ruth. Es maravilloso. El justo Lot, sufriendo las consecuencias de su pecado, pero aun Pedro, que sufrió las consecuencias de su pecado, él vivía triste en muchas ocasiones por su negación, podía haber inspirado por Dios escrito el justo Lot, diciendo, yo también soy justo, por Dios, por Cristo. Tú también, hermano mío, si has creído en Cristo, si te has arrepentido de tus pecados, si has sido regenerado por el poder de Dios, tú también estás escrito como el justo. Amén. Más allá de tus pasados pecados y de tu presente, que debe ser mejorado, ¿no? Y futuro. Más allá de ti. Más allá de ti, Más allá de ti. ¿no? Para que el propósito de Dios conforme a la elección permanezca, no por las obras, sino por el que llama. El que justifica. Y esto dice Romanos 9:11, ¿no? Ahí está hablando de Jacob y de Esaú, que después van a venir prontamente en estos capítulos, ¿no? Vamos a llegar a ellos. Pero qué esperanza que nos da todo esto, ¿no? La gracia
la esperanza de que todo depende del Señor. También hablamos la otra vez, ¿no? La mujer de Lot miró hacia atrás, se convirtió en estatua de sal. Eso no lo leímos, pero está en el versículo 26 de nuestro pasaje. No se giró atrás y simplemente se convirtió en estatua de sal. Desobedeció a Dios mirando atrás. No había problema, mira donde te dé la gana, pero no desobedezcas. Ojo, que donde estés mirando, solo por mirar ya estarás desobedeciendo. Pero sé libre, mire donde te dé la gana, cuando quieras y donde quieras, pero que sepas que la actitud y el cómo miras será desobediencia. Dice la palabra de Dios que todo aquel que pone la mano en el arado y mira hacia atrás, dice, no agradará a mi alma. No fue por el girar de la cabeza, No fue eso. no fue la cuestión física, fue lo que movió a girar la cabeza, ¿no? Sí. Ese es el tema, ¿no? Fue ese no querer seguir a Cristo y a lo que Dios había dicho, sino girarse a quizás sus raíces materiales, sus amistades, quién sabe a qué, ¿no? ¿Quién sabe a qué? ¿Quién sabe a qué? El grado de contaminación al cual esta señora podía haber estado tan envuelta, ¿qué anhelaría? ¿Qué desearía? Es por eso ese himno hermoso, que a lo mejor muchos de vosotros sabéis, no lo vamos a cantar. Por respeto aquí a... Porque lo quiere cantar, lo quiere cantar. Yo lo quiero cantar, pero no, da igual. ¿Cuál es el himno? Es esa canción tan He decidido hermosa seguir a Cristo. que habla de no volver atrás, ¿no? La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. Que este himno siempre me trajo una cuestión casi doctrinal, porque creemos la perseverancia de los santos, ¿no? Total. No volveremos atrás. No. Sé que Hebreos después que dice de que el que está lavado no puede de nuevo presentar sacrificio, etcétera, Sí. y después dice, pero nosotros no somos de los que vuelven, Vuelven sino de los atrás, que perseveran, ¿no? sí. Por supuesto. Es un himno que ya tuvo su respuesta en Jesucristo, Amén. porque no volveremos atrás. No volveremos. No hay modo de volver atrás para uno que fue salvado. Para el justo Lot no había modo que él girara la cabeza para atrás. Aun cuando a veces nos podamos ver Pareciera. como la cerda lavada que vuelve al cieno, como el perro que vuelve al vómito. Aún así, el Señor ha dicho, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, Y me siguen. y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano, de mi Padre. Mi Padre que me las dio es mayor que todo, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Así dice la Juan Escritura. 10, 27, 28, 29. Escrito está, si eres del Señor serás. Hebreos 10:35, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere no agradará a mi alma, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. Por su gracia, Total. por su gracia. Ahora bien, después de este escenario, donde escarbando al final vemos de algo tan trágico y terrible, algo muy glorioso y sublime, dice Génesis capítulo 20, del 1 al 2. De allí, ya después de haber sido derramado todo ese fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra, de allí partió Abraham a la tierra del Nehueb y acampó entre Cades y Shur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara, su mujer, es mi hermana, y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero espera, esto ya había pasado. Sí, pero en Egipto, no en Filistea. Y pasa de nuevo. Y pasa de nuevo, pero no somos de los que vuelven atrás, sino de los que seguimos. Pero, ¿qué está pasando? Si aquí parece que está volviendo atrás este hombre. ¿Qué ha pasado con Abraham? Abraham vuelve a tener miedo. Abraham ha visto la gloria de Dios, porque ha hablado con el ángel de Jehová, que hablamos claramente de quién era Jesucristo. Ha visto fuego caer del cielo. ¿Cómo debe ser eso, hermano? O sea, yo nunca he visto caer fuego del cielo. He visto cohetes y caer las chispitas. He visto estrellas fugaces, pero fuego del cielo. No sé si él vio el fuego, pero he visto fuego subir en una hoguera. Vio la llanura, o sea, vio la llanura de lejos y el humo que subía, ¿no?
No sé si alcanzó a ver el fuego, pero sí vio las consecuencias del fuego, ¿no? Y aún así, tal y como lo vemos en el personaje de Elías, cuando él sí vio caer fuego del cielo sobre el sacrificio, tal y como te has visto a ti, tal como yo me he visto después de ver la gloria de Dios, ver tu debilidad, ver tu miseria, ver tu pecado. ¡Ay, qué hermoso ha sido el domingo! ¡Cómo se ha predicado! ¡Qué hermosa oración! Y el lunes, ¡pah! Mira, vuelvo a ver quién soy yo. Ayer vi quién era Dios, hoy vuelvo a ver quién soy yo. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué permites esto en la vida de Abraham? ¿Qué es lo que quieres seguir manifestando? ¿Qué es lo que yo no puedo dejar de ver que tú muestras en mí algo que antes no podía ver? ¿Por qué? ¿Acaso hay tendencias de orgullo, arrogancia, soberbia? ¿Hay cosas en mí que solamente puedo ver por medio de mi miseria? Y si no veo mi miseria, no podré ver esas esferas que tengo que ver para poder contemplar más tu gloria, Señor? ¿Y eso acaso, esta mentalidad, me da mi libertad para seguir pecando? ¿Para que la gracia abunde? Jamás, de ninguna manera, dice el apóstol Pablo. Pero vemos que en los planes de Dios, de tú y de mi santificación, tú que has nacido de nuevo, tú que estás en Cristo Jesús, el Señor tiene algo orquestado en todo esto. Y lo vamos a ver en estos dos versículos. Primeramente vemos que Abraham ha contemplado todo lo que pasa, ha hablado con el ángel de Jehová. Ahora vemos que nuevamente es movido por el temor al hombre, el miedo al hombre. Una vez más ve la belleza de su esposa, aunque ya es vieja, confesada por ella, no lo confieso yo. Ella dijo, soy vieja, ¿cómo me van a hacer Isaac? Sin embargo, él nuevamente tiene un despiste de incredulidad porque no está viendo que a través de ella tiene que venir la simiente del pacto, a través de ella ha habido una promesa divina y eso ya no lo está viendo, aunque lo ha escuchado miles de veces porque Dios se lo ha dicho y él lo ha creído. Sin embargo, en ese momento se colapsa, todo se olvida y entrega a Sara, el recipiente del cual tenía que venir el pacto, lo entrega a la libertad de paganos. No es cierto que aquí a la libertad de un rey. Vemos mucha cobardía de parte de... Ahí nos vemos todos. Y después lo va a explicar, él va a explicar, Terrible. Lo vamos a llegar después cuando esté en el tercer punto, ¿no? Cómo él había hecho un pacto con Sara antes o cuando se casaron, diciendo que en cualquier lugar donde tú vayas, porque sabía que era una hermosa mujer... Voy al baño, hermano. Sí, y después voy yo también. Él había hecho un pacto con Sara y lo vemos en los versículos... Fíjense, en el versículo 12, estamos en el capítulo 20, versículo 12, dice, y a la verdad también es mi hermana, ya vamos a llegar a eso cuando él explica después a Abimelech, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, esta es la misericordia, la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares a donde lleguemos, digas de mí, mi hermano es. Ahora, esta es una viveza, digamos, muy masculina y muy machista, pero es exponer a su esposa al problema, porque su esposa quedó expuesta 2 veces a ser ultrajada, violada sexualmente o aprovechada sexualmente siendo casada. Entonces, el marido, para cubrirse él, expone a su esposa, y de un punto de vista de la falta de fe en Dios, como decía el hermano Esteban, la mujer de la cual iba a nacer el hijo de la promesa no era Agar, sino Sara. Sara, tu esposa, dará a luz un hijo, ¿no? La misma Sara había reído de esto. Por eso el nombre de Isaac, porque rió. Te reíste, le dijo el Señor. Y ella dijo, no me reí porque tuvo miedo, dice la Escritura, ¿no? Entonces vemos un acto de cobardía y vemos un acto de falta de fe en el Señor. Pero además creo que la Escritura nos deja esta porción porque es algo que de verdad nos sucede a todos. Raras veces nosotros pecamos pecados nuevos. Raras veces nosotros caemos en piedras nuevas. La mayoría de las veces que pecamos en pecados que lo hacemos continuamente, ¿o no? Hay patrones en nuestras vidas, por nuestro carácter, por nuestro modo de vivir, por todo lo que nos rodea, que caemos seguido en el mismo pecado. Quizás no vayamos a caer en un pecado que nunca cometimos,
generalmente caemos de nuevo en el mismo problema. Sí. Entonces esto también nos habla de cómo Dios nos ayuda a los justos, los que hemos sido justificados por su gracia, nos ayuda en su misericordia en esta lucha contra estos pecados, que muchas veces son el mismo pecado. Muchas veces se disfrazan de algo distinto, como puede ser el orgullo, los celos, la envidia, los pecados sexuales. Se disfrazan de otra cosa, pero en realidad es siempre a la base el mismo pecado. Y caemos muchas veces con la misma piedra. Y lo vemos aquí en Abraham, y también lo vemos en nuestras vidas. Dios quiere que podamos luchar claramente contra esos pecados que son repetitivos en nuestras vidas. Hay una cuestión en este acto que Abraham hace, y es que anteriormente, cuando en el capítulo 18 el ángel de Jehová se presenta a Abraham junto con los otros dos ángeles que se iban a ir a rescatar a Lot en Sodoma y Gomorra, es que vemos que en Génesis 18:10 el ángel de Jehová le dice: entonces dijo, de cierto volveré a ti, según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. O sea, expone lo que realmente estaba llevando la promesa. Por medio de Sara iba a venir esa promesa, Isaac. Ahora mismo ese útero, que era Sara, lo expone a poder ser mancillada, a poder ser el plan de Dios interrumpido. Pero, hermanos, buenas noticias. El plan de Dios jamás va a ser interrumpido. El pacto de Dios que ha diseñado y orquestado desde la eternidad jamás va a poder ser interrumpido. Por eso dice en su palabra, el que empezó la obra la perfeccionará hasta el día del Señor Jesucristo. Ha empezado una buena obra en ti, la va a seguir perfeccionando, va a seguir corrigiéndonos, va a seguir poniéndose en nuestro camino para que no andemos conforme a nuestra propia sabiduría, sino que sigamos andando conforme a su voluntad. Va a seguir poniendo lo que haga falta en el camino para que hagamos su voluntad. Va a seguir permitiendo las consecuencias de muchos de nuestros pecados para que aprendamos a adorarle en espíritu y en verdad en medio de las problemáticas, en medio de las circunstancias y de las consecuencias de nuestras malas decisiones, ¿no? Tenedlo en cuenta. Génesis 18:10. Ya anteriormente se le había dicho de esta, no de Agar ni de ninguna otra mujer, de esta, de Sara, va a venir uno, según el tiempo de la vida. Y aún así, sabiendo esto, con una promesa afirmada sobre una persona específica, Sara, vemos un problema, que él expone a esa persona a la cual Dios había señalado. Cobardemente. ¿Por qué tiene que estar esto aquí? ¿Es agradable que esto esté aquí? Para Abraham, en su orgullo, en su carne, seguramente no sería agradable. Pero para el plan de Dios, que es que la iglesia tuviera estas cosas en cuenta para no repetirlas, es de mucha edificación. Por eso nos estamos parando un tiempo para poderlo hablar. ¿Es de mucha edificación que tú veas tu pecado? ¿Quién quiere ver su pecado? ¡Qué vergüenza! ¡Qué humillación! ¡Qué falta de autoestima me va a entrar cuando yo vea mis imperfecciones y mis pecados! Mejor esconderlos, ¿no? ¿Qué te diría el psicólogo? ¿Qué te diría el psiquiátrico? A lo mejor te dice, oye, pon la mente en blanco, tranquiliza, respira hondo, cuenta hasta 3, no pasa nada. No, la Biblia Tómate dice... esta pastillita. La Biblia dice, mira bien de donde has caído, arrepiéntete. Y mira bien de dónde has caído, mira bien, analiza. ¿Caíste de aquí 1 centímetro? Analiza ese centímetro. Y no caíste una vez, caíste... Caíste de aquí a 1 metro, analiza ese metro. Porque en ese metro, claro, habrá vergüenza, claro, habrá humillación, pero por supuesto estará la gracia, la fidelidad, la misericordia, el evangelio de Jesucristo. ¿Te lo pierdes si no quieres pasar por el tubo de la humillación? Seguirás siendo
una persona mediocre, seguiremos siendo personas que no crecemos y repetimos y seguimos y nos envolvemos y al final decimos, ¿realmente soy cristiano o no? ¿He nacido de nuevo o no? Porque es que veo mi vida y realmente me veo tan frío, me veo tan desganado por lo espiritual que dudo si realmente yo fui levantado de los muertos, porque apesto a muerto. ¿Y todo por qué? Porque no hubo autoexamen, porque no quisimos ver lo que había dentro, porque tampoco nos interesaba quién estaba allá afuera examinándonos. Así que examinémonos. Es que el arrepentimiento va contra la madre de todos los pecados, que es el orgullo. Total. Entonces, no por nada el Evangelio requiere arrepentimiento y fe, ¿no? La fe que viene de Dios, el arrepentimiento que también lo produce Dios, Amén. pero confrontarse a uno mismo es muy difícil. Y tomar decisiones contra el pecado de uno mismo es terrible para el hombre en su orgullo. Pero cuánto bien nos hace cuando nos arrepentimos. Y qué tan simple es, aún siendo tan difícil. Sí. Porque muchas veces estamos peleados con una persona, o hemos estado peleados, no sé, años, o meses, o días, o lo que fuera, y bastaba un mínimo acto de arrepentimiento. Cuánto más con Dios, ¿no? Sí. Al final va contra el orgullo. Y nosotros los cristianos, sobre todo, debemos doblegar el orgullo, ¿no? En nuestras vidas. Amén. Amén. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios. ¿No? Amén. Y lo dejamos ahí el versículo, porque si no parece que uno lo hace para ser exaltado. Y no es así. Porque dice, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Claro. Olvídate de eso. Humíllate bajo la... Dios ama a los pobres, a los constritos de corazón. Sí. Y está contra los orgullosos y los altivos. Podéis revisarlo. En Génesis 12, del 10 al 20, vemos la misma escena con diferente decoración porque está en Egipto, pero con la misma actitud. Cobardía, orgullo, incredulidad, falta de confianza, todo lo que nuestro corazón acapara y a lo que se abraza tantas veces. Y por lo que Cristo tuvo que sufrir tanto en esa cruz. Por estas miserias que siguen saliendo y seguirán. ¿Por qué? ¿Por qué tienen que seguir saliendo, Señor? ¿Por qué, Pastor Mirko? ¿Por qué? Para que Dios pueda ser puesto en evidencia, en su Amén. gracia, en su misericordia, en Amén. todos sus atributos. Amén. También en su verdad, es decir, en mostrar que este héroe de la fe, el padre de la fe, le llaman Gálatas, el padre podríamos decir, del pueblo de Dios, si queremos, para no entrar en debates, el padre del pueblo de Dios viene 2 veces. Es como si encontráramos 2 veces a Pedro negando a Jesús. Algo así. Lo encontramos una vez, pero quiero decir, bien remarcado su debilidad y su pecado, ¿no? Sí. Es de mucha bendición repasar estas cosas. Nos vemos todos allí. También vemos la gran ceguedad de los fariseos, donde ellos decían, Abraham tenemos por padre, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Porque pecáis igual que Abraham o porque cuando pecáis os arrepentís igual como Abraham? ¿En qué 2 esferas sois hijos de Abraham? ¿En qué esfera tú eres discípulo de Cristo? ¿En que quieres sentarte en un trono o cargas la cruz todos los días mirando la exaltación y la gloria del Padre? ¿En cuál de las 2 esferas dices ser tú hijo de Dios o discípulo de Cristo? ¿En qué esferas? A mí me interesa ser hijo de Dios. Amén. Preguntémonos esto, porque los fariseos, no creo que muchos de ellos se lo preguntaron en qué esfera querían ser hijos de Abraham, viendo la historia de Abraham. No sé si esas partes las tachaban y giraban la vista, ¿no? Somos hijos de Abraham, somos hijos de Abraham. Si fueras hijo ¿Pero de qué Abraham? ¿De este las obras de Abraham? Abraham harías. ¿De este Abraham? Pues, oye, andad como Abraham. No en sus debilidades y pecados, que en eso lo haremos, sí o sí, porque está en la naturaleza, sino en su arrepentimiento. Hemos dicho que toda esta escena es para exaltar a alguien y algo. Ese alguien es Dios, ese algo es su fidelidad, que es Dios mismo. Y vamos a partir desde el 3, porque el 3 vemos la ejecución de Dios. Vemos Dios afilando su sable de la fidelidad y entrando en la historia nuevamente La trascendencia. para cortar por la mitad, como ya lo hizo una vez más, ¿no? Uh-huh. O sea, su fidelidad se repite. Y esto lo podemos ver en 2 de Timoteo 2:13, donde Mirko nos lo puede contar muy bien porque
él lo ha podido Vamos a buscar, segundo de Lo ha Timoteo. podido exponer en la iglesia a la que sirve y es un gozo, ¿no? Segunda de Timoteo 2:13. 2:13. Vamos a leerlo. Léelo tú, si no se lo tienes ahí. Yo lo estoy buscando. Dice así: si fuéramos infieles, Abraham, tú, yo, si fuéramos infieles, Abraham, tú, yo, no es que se está repitiendo, es que lo estoy repitiendo yo, él permanece fiel. Amén. Él no puede negarse a sí mismo. Amén. Él no es contradictorio, como aquí los presentes. Que Él es fiel. Él es fiel. No puede negarse. Ahora bien, ¿qué dice este texto realmente? ¿Fiel a quién? A sí mismo. A sí mismo. Fiel consigo mismo. Él es fiel consigo mismo. Y Abraham formaba parte del Que plan si de no Dios. fuera fiel consigo mismo, sería infiel. Total. O sea, si fuera fiel con algún pecador, sin ser fiel con él mismo, sin la obra de Jesucristo, sería infiel. No sería Dios. Dejaría de ser perfecto. Sí. No puede no ser fiel con sí mismo. Esto sé que ahora estoy filosofando, ¿no? Pero no estoy filosofando. Porque Es la si no- realidad, es que porque- si Dios no es fiel no, consigo porque mismo, es infiel. el clásico argumento, pero si Dios busca todo para su gloria, entonces un Dios narcisista, un Dios... Es que no. Debe ser así porque no hay nadie santo como Él. Él es el puro como sumo Él. bien, Entonces, el sumum bonum. digamos que si pensáramos todas las virtudes que conocemos, y quizá hay virtudes que no conocemos, pero todas las que conocemos, Dios es el máximo de todas las virtudes. Cualquier movimiento que hubiera cambio en el carácter o los atributos de Dios, como es al máximo de todo, debería ser para disminuir. Y entonces ya dejaría de ser Dios. ¿Comprenden esto? Entonces, Fuah. si Él es el máximo de la fidelidad, si cambiara un mínimo de su atributo de la fidelidad, sería disminuir, porque no puede ir más al máximo. Claro. ¿Entiendes? O sea, no puede ir más de que eso. No puede autosuperarse, Entonces- porque Él es la superación en excelencia. Por eso es que Dios no puede cambiar. Porque no puede dejar de ser Dios y no podría menguar en ninguno de sus atributos. Entonces Dios es fiel con sí mismo, porque si no fuera fiel consigo mismo, no sería Dios. Y perdería su fidelidad, algunos puntos de fidelidad, y eso es imposible que suceda. No puede pasar. Así como el universo, si cambia algo, hay un cataclismo. Por supuesto. Si Dios cambiara algo, ¿tú crees que estarías ahí sentado? Y yo... No podríamos. Él es siempre fiel, siempre amor, siempre inmutable, siempre justo, siempre soberano, Bien. siempre omnipotente, omnisciente, omnipresente, Toda la máxima siempre potencia. piadoso, siempre puro, siempre excelente, excelso, siempre fue eterno y lo es y lo será, siempre es el que es. Maravilloso, ¿verdad? Miremos esto, por amor a su nombre. ¿Qué va a hacer ahora en Aquí Génesis hay una pregunta 23? de la hermana Cecilia. Dice, entonces, ¿existe el hermano infiel? Porque aunque seamos infieles, Dios es fiel. Esta es la pregunta, ¿no? Quizás podés especificarla mejor la pregunta, Cecilia, pero vamos a ver. Es la Si misma, podemos derivarlo a ¿existe el cristiano injusto? ¿Existe el cristiano impío? ¿Existe el cristiano tal? ¿Existe el cristiano justo que a veces hace injusticias? ¿Existe el cristiano que es santo? Sabemos por qué. Si no lo sabes, te lo contamos muy rápido. Porque la sangre de Jesucristo lo justificó al ser regenerado y darle el don de la fe, que creyó en él y él le imputó la justicia, por eso es santo. Pero este cristiano que es santo, no hay otros, a veces peca. Este cristiano que es fiel hasta la muerte, hasta el final, en su pecado es infiel. Existe el cristiano fiel que a veces comete infidelidades, pero que no vive en una vida sumergida en infidelidad. ¿Existe el cristiano apóstata? No. El cristiano es una obra de Dios que se mantiene en las manos de Dios, por lo tanto, el que está en las manos de Dios no puede apostatar. Existe el que se hace llamar cristiano, pero nunca estuvo en las manos de Dios y está en un ambiente cristiano y salió de ese ambiente diciendo que ya no lo es. Nunca lo fue, ¿vale? No existe el cristiano infiel. Existe la fidelidad en la vida cristiana que a veces es interrumpida
por la infidelidad. Existe la santidad en el cristiano que a veces es interrumpida por la pecaminosidad. Es por eso que dice el que no peca, el que dice que no peca es un mentiroso y la verdad no está en él, ¿no? Y dice que el que ha pecado abogado tiene para con el Padre a Jesucristo el justo. Primera de Juan. Lo podemos ver ahí. Entonces, igual si quieres especificar mejor la pregunta, está bien. El contexto de ese versículo es: por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Entonces partimos de nuevo, que la base de la salvación siempre está en quien llama. Entonces no radica en las obras de los que son llamados. Siempre los salvos son salvos basados en la elección de Dios. Romanos lo dijo claramente y aquí de nuevo lo dice de nuevo, ¿no? amén. Él dice que Pablo está sufriendo y soportando en esta vida por amor a los escogidos, es decir, por todos los escogidos que Dios escogió antes de la fundación del mundo, que se convertirán a través de la predicación de Pablo, ¿ok? Pero que es Dios que los salva, ¿no? Y después añade esto que dijimos, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Wow. Y después continúa diciendo cuáles son las características de un siervo de Cristo. Y dice el versículo 19, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y añade, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Fua. Entonces ahí vemos estas dos realidades: la identidad en Cristo de cualquier creyente, que es perfecta, porque es la identidad de Cristo en nosotros, y después también vemos la lucha de la santificación, de la santidad en la vida del cristiano, en el cual muchas veces se manifiestan infidelidades, pecados, caídas, pero siempre volviendo a levantarse, por gracia de Dios. Wow. Y aquí lo vemos manifestado. Ahora, Génesis 23, después de pararnos en este punto tan importante, definir quiénes somos al vernos familiarizados en Abraham, pero al ver quién es Dios. Y aquí vemos, pero Dios vino a Abimelec. Dios vino a Abimelec en sueños de noche. O sea, Dios desciende hasta el cerebro, hasta la dimensión del sueño, y le dice: he aquí muerto eres. Sentencia: a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. ¡Wow! ¡Qué terrorífico! Que Dios descienda en tus sueños y te diga: como sigas con ese pecado, te mato. Como des un paso más en esta decisión, te destrozo. Intervención divina directa. Mas Abimelec no se había llegado a ella y dijo: Señor, ¿matarás también al inocente? Abimelec. Un incrédulo. Un rey pagano. Aquí como dice el Señor: me vas a matar, soy inocente. Aquí dice: consigue en el sueño. O sea, aquí vemos inspiración divina porque hasta un sueño se nos escribe en la Biblia. Total, ¿no? No me dijo él: mi hermana es, y ella también dijo: es mi hermano. O sea, hasta vemos Sara su sumisión, cómo le sigue el rollo a Abraham hasta el final, para salvarle el pellejo al viejo, porque era viejo. Entonces uno dice: wow, estaban muy comprometidos, sumisión aquí, sacrificándose. Que habían hecho un pacto, después lo vemos. Yo claro. Ya lo hablé cuando fuiste al baño, ¿no? Habían hecho un pacto que después vemos. Claro. Que le decía cuando entraron en Egipto, ¿no? Le había dicho. Y aquí lo verán en los versículos siguientes. Dice: con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Aquí vemos un pagano, un incrédulo, y dice: Dios mío, ya que te me revelas y me quieren matar por algo, yo digo lo que hay. Y esto sucede muchas veces. Incrédulos que viven más rectamente, entre comillas, humanamente hablando, que cristianos. Esto lo he visto, un mal grande. Un mal grande. O incrédulos que reprenden a cristianos. Muchas veces el juicio de Dios para nosotros cristianos es el dedo acusador de un incrédulo sobre algo real, sobre algún pecado en tu vida. Qué vergüenza, ¿no? Así dice Pedro, ¿no? Que si sois apresados, que no sea por vuestra injusticia, ¿no? Sino por causa del nombre de Jesucristo.
Es importante ver esto, ¿no? Y eso se veía cuando muchos siervos esclavizados, siendo cristianos, se hartaban ya de ese jefe y le pegaban una paliza o se escapaban, ¿no? Contextos difíciles, pero en los cuales también Pablo les decía, oye, fuiste convertido esclavo, sigue esclavo. Sí, claro. Fuiste convertido libre, sé libre. Fuiste convertido siendo circuncidado, seguirás circuncidado. Sigues convertido sin circuncidarte, no te circuncides. Tal como te dijo el Señor, sigue, ¿no? Interesante. Y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Hermoso. El Señor le da gracia, no sabemos si salvífica, pero sí común, para condescender y hablar con él. Y dice, yo también te detuve de pecar. Ojo, Abimelech, que no eres tan bueno como crees. Ojo tú que estás ahí, que te puedes dar tus cositas aquí de ego. Ojo, si no caíste, es porque el Señor te frenó, porque tú querías, porque yo quería, porque corríamos como Usain Bolt para ganar la medalla olímpica del pecador terrible y el Señor te dijo, hasta aquí. No vas a hacer los 100 metros lisos. A lo mejor haces 1 metro liso, pero no 100. Y el Señor te frenó. Hermano, ¿has vencido a la tentación? Dale gloria a Dios, porque si no a la próxima a lo mejor caes. A lo mejor te la pegas de cabeza. Dale gloria a Dios. Que esté firme, mire que no caiga. ¿Qué enseñanza tenemos en la dimensión del sueño en la cual Dios condesciende para hablar con un rey que iba a ser frenado para no hacer un quebradero de un pacto eterno? El pacto es inquebrantable. El Señor detiene al que tenga que detener para que su plan de Dios se ejecute. Firme. Está firme. Maravilloso, hermanos, maravilloso. Y así no te permití que la tocases. ¡Guau! Ahora pues devuelve la mujer a su marido. Seguramente que Abraham, es que es muy hermosa, mi esposa es muy hermosa, la doy. Y Abimelech diciendo, ¿quién es esta vieja? ¡Qué fea que es! ¿Quién va a tocar a esta señora? Que no se aguanta ya de pie. Bueno, no lo sé. No lo sé, pero... No lo creo a eso. Vale. A lo mejor Abraham tenía un concepto ya súper grande de su esposa, que era la más hermosa del mundo, porque está muy enamorado. Y Abimelech dijo, no... La había tomado igual, ¿eh? Así que... La había tomado, tan sí. fea no era. Pero no la había tocado y eso fue porque el Señor la frenó, ¿no? Amén. Lo frenó. Ahora pues devuelve la mujer a su marido porque es profeta y orará por ti. Como hasta le muestra que hay un intercedor. Y vivirás. Eso es lo que pasa muchas veces, ¿no? Que el Señor frena al pecador, le muestra que va a morir, que va a ser destrozado, que se va a ir al infierno. El pecador se como autojustifica, tal. El Señor dice, yo he sido el que te he guardado. El hombre recibe, viendo toda su vida entera, que ha sido Dios que lo ha guardado. En ese momento se humilla por la intercesión de Dios y en ese momento se abre esa ventanita hermosa donde se amplía y el Señor dice allí, el sacerdote, el profeta, el Rey de Reyes, el Señor Jesucristo intercederá por ti y yo no te mataré. Y aquí es una figura de Cristo, Abraham, ¿no? Precioso, el Evangelio no hermoso. En su pecado, no en su pecado. No en su pecado. Sino en su intercesión. Amén. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos y temieron los hombres en gran manera. Fue como la samaritana. Cuando se fue al pueblo y predicó. Fue un vocero de Dios. Y aún hablando de su pecado, aunque él lo había hecho en inocencia, digamos, pero lo había hecho, ¿no? De tomar por mujer a una casada que no lo sabía, ¿no? Claro. Menos mal que no llegaron a un coito, a tener una relación, digamos, ¿no? Y cuando Dios interviene, hay temor. Y temieron los hombres en gran manera. Después llamó a Abimelech a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿Qué nos has hecho? Esto es lo mismo que se repite en la vida de Jonás. ¿Te acuerdas en el barco? Sí. Cuando se desata la tempesta, todo. Y Jonás dice, por mi culpa. Por mi culpa. Echadme al agua. ¿Qué nos has hecho? De nuevo, incrédulos. Aquí no sabemos si Abimelech después llegó a conocer al Señor como Salvador, pero ¿qué nos has hecho? Sería hermoso ver a Abimelech en el cielo. ¿Qué nos has hecho? Lo mismo. Que no suceda con nosotros. Que tu vida como cristiano no sea un desastre y que alguna vez un no creyente
llegue al menos en algún modo percibir el Evangelio o algo y te diga, ¿por qué nunca me hablaste de Cristo? ¿Por qué nunca pude ver en tu vida a Cristo? Terrible, ¿eh? ¿Qué nos has hecho que no nos suceda? Hermanos, y si ya lo hemos hecho, arrepiéntete. Si hemos metido la pata, si el vecindario, lo hemos hecho. Los vecinos, en el trabajo, donde sea, en tu empresa, tu familia, te tienen con un mal ojo y tienen su peso por lo que hacen, porque hemos dado un mal testimonio. Tienen una justa causa. ¿Sabes una cosa? Tienes un espacioso lugar para plantar la bandera del Evangelio de Jesucristo. Primero, pidiéndoles perdón. Segundo, diciéndoles que eres lo que eres por la gracia de Dios. Si hay algo bueno en ti, no es tuyo, es el Señor. Tercero, decir que lo que ven en ti malo, Cristo lo sufrió en la cruz. Amén. Cristo lo sufrió en la cruz. Pero eso sí, que no sea la excusa. Si debes, devuelve. Si tienes que pedir perdón, si alguien pide te perdón. Págale el doble. Si hay que reconciliar, reconcíliate. No te mantengas dejándolo todo. Rompe ese orgullo. Así. No, sí, claro, nuevamente. nuevo, volvemos a lo mismo. Volvemos. Rompe el orgullo. Y aquí vemos que Abraham recibió la exhortación. Y una cosa que siempre digo, quizás tú ya lo dijiste, pero otra vez. Lo reafirmo. Señor, ayúdalo. Los que me dicen, no, yo tengo miedo de evangelizar porque las personas me apuntan a mis pecados. Recuérdate todo lo que está diciendo el hermano y enseña la Biblia y diles que tú no eres testimonio de ti mismo. Tú eres testimonio de Jesús. Amén. Y de lo que Él hizo en tu vida. Una pequeña anécdota. Dinos. Estaba un día cantando en mi lugar de trabajo y cantaba y emocionado. Eso era un concierto, yo y el Señor y millones de ángeles. Pero claro, me había olvidado que estaba el jefe ahí haciendo producción de comida, ¿no? En la cocina, trabajo. Y el hombre empezó rojo. ¡Cállate! ¡Cállate! Que me desespera, ¡cállate! Decía el chavo. No, decía Kiko. Y yo le dije... No dije nada. Me acuerdo que seguí barriendo y cantando. La, cantando así. ¡Y el que te calles! Y le dije, ¡cállate tú, dictador! Por mandarme a callar. ¿Quién eres tú? Cuando tú quieres cantar, cántanos. Bueno, salió todo mi pecado, mi orgullo, mi arrogancia, toda esa miseria de la cual reconozco ante vosotros porque primeramente la reconocí en su tiempo ante el Señor y que Dios me permita siempre hacerlo, de seguir reconociéndolo, ¿no? Amén. El caso es este. Me quedé ahí porque la cosa se estaba calentando, ¿eh? Y yo tenía una escoba en la mano. O sea, se le había reventado en la cabeza en 0, porque me veo capaz de eso y mucho más. Pero el Señor me frenó. El Espíritu Santo me dijo, Esteban, no es así. No es así, eso está mal, pídele perdón. Fui, lo abracé, le pedí perdón, él me dijo, oye, ahora estoy trabajando, el tipo rojo, nervioso, luego hablamos. Bueno, le volví a abrazar, perdón, no sé qué, tal. Bueno, nos fuimos a la oficina, ahí hablamos, él me dijo, Esteban, no sabía esta parte de ti, tú eres una persona que siempre vienes tranquilo, feliz, cantando, trabajando, todo, ¿qué es todo esto? Y dije, mira, primeramente pedirte perdón, lo que has visto es mi ego, es mi pecado. Al tú gritarme así, pues me ha salido todo. Eso te lo digo por otra vez, porque a lo mejor puede volver a salir si me pegas un grito y me mandas a callar. Después le dije, y lo que acabas de ver también es lo que Cristo sufrió en la cruz. Has visto mi pecado. Soy una persona que tiene un ego grande, orgulloso, arrogante, soberbio, prepotente, ¿no? Eso en alemán, no sé si se lo expliqué también como lo están escuchando, pero creo que quedó muy clara la idea que lo que él ve, lo que vio, es lo que Cristo sufrió en la cruz. Y que de eso se trata mi vida, de arrepentirme de lo que estaba haciendo en ese momento. Le pedí perdón, nos abrazamos, vi que sus ojos quedaban muy cristalinos y que llegó lo que yo quería transmitirle. Que es lo que el Señor me mostró. Dijo, bueno, ya has hecho, ya la has liado, ya está. O sea, ha salido. Gracias a Dios no había salido todo como lo habías querido, pero ya has metido la pata. ¿Qué puedo hacer ahora? El Evangelio. Yo y llevárselo. Experimentarlo y llevarlo. No puedo hacer otra cosa. Y me dio tanto gozo. Claro, de lo que pasó a hablar luego pasaron unas horas, como 2 o 3.
Y yo pensando, ¿y cómo se lo digo? ¿Y qué lo diré? Y, mira, voy a ser franco, voy a ser claro, transparente. Y me da gozo, me daba gozo y me da gozo porque vi que Cristo fue exaltado, ¿no? Amén. No hay mayor modo de iniciar a predicar el Evangelio que usando un cuadro del Evangelio, como puede ser el pedir perdón. Conozco muchos hijos que fueron ofendidos por sus padres. ¿Cuán bien harían? Y ahora estos padres han llegado a Cristo, y sus hijos son incrédulos. ¿Cuánto bien harían si primeramente iniciaran arrepintiéndose de sus pecados, diciéndole, hijo, hija, mira, sé que te ofendí, sé que muchas veces fallé, te pido perdón. Aunque lo haya hecho por tu bien, me equivoqué. Es que eso es lo único. O sea, tú puedes hacer lo que tú quieras y no pasar por ese punto. Puedes estudiar teología, puedes ser un evangelista. Mira, tener muchos dones. Puedes predicar en la iglesia y no has pasado aún por ahí y no has pedido perdón aún a tus familiares, tú no vas a ser bendecido. No lo vas a ser. Aparentemente lo puedes aparentar, pero el Señor sabe que te queda algo muy básico, importante y fundamental en tu vida, que es predicar el Evangelio con tu propio testimonio, pidiendo perdón, humillando o perdonando, También. O perdonando. Por supuesto. Porque el perdón y el perdonar están de la mano. Están ligados. Están de la mano. Perdónanos como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, ¿no? Y no hay una forma más sublime de experimentar avivamiento, el poder del Espíritu Santo en la vida de uno, si no es pasando por ese tubo indeseable, ese tubo, ese procesador de orgullo asqueroso que arrastramos hasta hoy, que Cristo tuvo que sufrir muchísimo, sino por ahí. Y el Señor te aviva, y el Señor te bendice cuando pasas por ahí. Que no quieres pasar por ese tubo y quieres crear puentes por encima, es muy terrible porque el Señor no es arquitecto de esos puentes, eres tú. Y a lo mejor cruzándolos se destruyen y te caes en un valle de sombra y de muerte, del cual no podrás salir de allí hasta que no pases ese proceso del cual Dios te quiso pasar en las primeras semanas de convertido, pero es que ya pasaron dos años, ya pasaron 10 años y aún no estás en lo básico. Pide perdón, arrepiéntete, no pude hablarlo como y lleva el Evangelio que tú has experimentado a esos familiares, trabajadores, a toda esa gente. Señor, muéstranos a quiénes hemos ofendido, a quiénes hemos hecho mal. Danos la oportunidad de traerlo a nuestra memoria para que podamos nuevamente alzar la bandera de Cristo. Amén. Y estar a cuentas contigo, Señor. Amén. Amén. De estas cosas podemos sacar cosas como estas en una enseñanza tan hermosa, cuando vemos a un Abimelech diciendo: ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti que has atraído sobre mí, sobre mi reino, tan grande pecado? Lo que no debiste hacer has hecho conmigo. Me imagino, conozco hermanos renacidos que han ido a la cama con mujeres no cristianas. Mujeres no cristianas, engañando a sus esposas, o jóvenes que han fornicado con mujeres no cristianas. ¿Cuánto podrían ellas hacerse eco de esto? ¿Qué me has hecho? Tú, hijo del rey, templo del Espíritu Santo. El Señor nos guarde. Te has ligado a mí. O como decía Pablo en su tiempo, ha ido con una prostituta. Y esta prostituta podría decirle, ¿qué me has hecho? Esta joven podría decirle, ¿qué me has hecho con tan grande pecado? El 10 le dice, ¿qué pensabas para que hicieses esto? O sea, ¿qué estaba en tu cabeza, loco? Hombre? ¿Quieres matarme y arrasar con todo mi reino? O sea, me has llevado al borde del infierno, en vez de llevarme al borde del cielo, ¿no? Es más, hubo una maldición, que fue que no podían tener hijos. Están todos estériles. Sí. Fua. Me encanta. ¿Qué pensabas para que hicieses esto? Wow. Y Abraham responde. Y aquí vemos nuevamente humillación. Y vemos que ya pasó por esa humillación. Porque se humilló también en Egipto, ¿no? Sí. También tuvo su confesión aquí en Génesis 12. Aquí es un poquito más explícito, al menos en la parte de la Biblia, lo que vemos, lo que él dice. Aquí revela ese pacto que había hecho con su mujer, un pacto cobarde, un pacto que él había hecho cuando la había conocido. Y siempre vemos que es salvando su propia, pero también salvando su propia vida. Sí. O sea, él no quiere perder su vida, él la protege. Él dice, dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar. Y de verdad él tampoco tuvo temor de Dios porque mintió, o no mintió, porque él añadió más. Va a explicar que no mintió,
pero digamos que anduvo al límite, digamos, del precipicio, ¿no? Y me matarán por causa de mi mujer. Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre. Y la tomé por mujer. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares a donde lleguemos digas de mí, mi hermano es pobre mujer. Pobre, ¿cuántas veces nosotros como maridos... Su belleza era un problema. ¿Cuántas veces como maridos que tendríamos que ser líderes espirituales, cabeza de la familia, imagen de Cristo en el hogar, arrastramos a nuestras mujeres en nuestro pecado? Porque si tú eres marido, en tus pecados arrastras siempre a tu mujer. No estoy diciendo que tú seas culpable del pecado de ella, porque ella podría haber dicho no lo haré. En este tiempo no sé cuánto las mujeres podían de algún modo ir contra su marido, pero igual uno podía no pecar. Pero tú como cabezas, como guía, arrastras siempre en tus pecados a tu mujer y a tu familia. Porque después vemos que Isaac va a hacer lo mismo. El hijo va a hacer lo mismo. Abimelech está enfadado. No lo puede creer. Está enfadado, pero es más, Abimelech es mandado por Dios a que vaya a Abraham para que Abraham interceda por él. O sea, Dios manda a Abimelech, que casi matado por Dios, a que interceda al pecador que le está trayendo tantos problemas, que interceda por él. O sea, es como que Abimelech está como que ¿qué es todo esto? Que de tantos reyes que hay en todo el mundo, me ha tenido que tocar a mí. Realmente es gracia también, ¿no? Porque si no había temor de Dios en ese lugar, que Dios, dijo Abraham, ahora sí había. Dios ha tocado su corazón. Por lo menos ahora sí había, ¿no? Porque estaba todo el pueblo sufriendo, ¿no? Estaban todos aterrados. Entonces dice... pasa lo mismo que le pasó a Jonás, ¿no? Sí. Que después que va a Nínive forzado por Dios, se arrepiente el pueblo. Y aún sigue enojado, porque lo luchando con Dios abajo de la calabacera como un niño caprichoso, ¿no? Y aquí también, ¿no? Dios demuestra su misericordia y su gracia mucho más abundantemente de lo que Abraham hubiera jamás imaginado. Dice, entonces Abimelech tomó ovejas y vacas y siervos y siervas y se lo dio a Abraham y le devolvió a Sara, su mujer. Y dijo Abimelech. O sea, aquí vemos que le devuelve un montón de cosas materiales, pero lo importante era devuélveme a Sara. Sí. Que hay que seguir el trabajo planeado aquí antes de la fundación del mundo, el pacto de redención. Hay que seguir desenvolviéndolo. Devuélveme el recipiente de ese pacto. Me importa un bledo, los siervos, las siervas, todo eso ya tenía en abundancia Abraham. Le faltaba ver la descendencia. Eso es lo que le faltaba. Eso es lo que le faltaba. Porque por ello tuvo que pasar todo lo que pasó Lot. Pero digamos por que todos sus problemas, por las siervas, los siervos, toda esta gran abundancia es lo que trajo la separación. Temor, ¿eh? Acá Abimelech también tenía miedo. Sí, claro. Porque claro, el Dios de la gloria se le presenta y habla de Abraham como de su escogido, de su profeta. También tenía miedo Abimelech, ¿no? Pero yo creo que no podían tener yo hijos. creo que le gritó. Ah, sí, bueno, grito. Probable, ¿Qué ¿no? tienes metido en tu cabeza? Se lo dijo, ¿no? Sí. ¿Qué pensaba, no? Estaba loco. Y le da todas estas cosas, ¿no? Para ganar su buena voluntad, digamos así, ovejas y vacas y siervos y siervas, y lo volvió a Sara. Y dijo Abimelech, aquí mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. Y a Sara dijo, aquí he dado 1000 monedas de plata a tu hermano, no poca cosa. Mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo y para con todos. Así fue vindicada. Entonces Abraham, su caso fue juzgado. Él protegió a Sara de vergüenza, un velo para los ojos, por una transacción pública legal. Wow. Entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech y a su mujer. Ah, hermano, ahí viene el pañuelo de lo cual hablaría luego Pablo, de que era una costumbre de la cual ellos no ponían en práctica, pero habían otras personas que sí, por el tema de Sara. Lo del velo. Sí. Para que fuera señal de que están en sumisión al varón, ¿no? Ok. En realidad dice aquí la Biblia Herencia Reformada en sus comentarios, dice que los documentos asirios atestiguan la siguiente costumbre. Si un hombre tomaba por ignorancia la mujer de otro para tener compañerismo, incluso sin mantener relaciones sexuales, debía pagar una compensación a su marido. Aparentemente los estudiosos han descubierto esto, ¿no? Wow. Entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos.
porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. ¿Qué podemos ver? Romanos 3, versículo 3. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? No, la incredulidad de Abraham no pudo anular la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, que es con lo que estamos realmente viendo todo el pensamiento desde que hemos empezado hasta ahora, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgará Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir como se nos calumnie, como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay ni aún uno. Solo Cristo Jesús. Y Él se hizo impío, pecador. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano, por las obras de la ley será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Amén. Para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya y amén. Amén. Ahí está todo el Evangelio. Léelo si tienes una Biblia en tu casa, si no conoces a Jesús como Señor y Salvador de tu vida. No un conocimiento de la obra de Jesús y de que murió en una cruz y de que una vez hiciste una oracioncita. No. Un conocimiento de Él, verdadero, de tu pecado y de su gracia y de su obra, de tu injusticia y de su justicia, de todas tus transgresiones y de toda su perfección, que Él cargó en sí el pecado de cada uno de los que iban a ser parte de su pueblo. Arrepiéntete, pídele a Dios de salvarte. Ese es el Evangelio. Vamos a ir cerrando, hermano. ¿Qué más tienes? Ya tuvimos. Hay otro verso aquí en 2 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3, que dice: pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Amén. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Amén. Qué hermoso cómo hablaba inspirado por Dios el apóstol Pablo, mencionando la fidelidad de Dios en base a la obra de resistir al mal y mantenerse firme, ¿no? Yo te he guardado, yo te he frenado de que no peques, como decía, ¿no? Amén. Dios Abimelech. Dios asegura el cumplimiento de su promesa, Luego también vemos en el Salmo 23 que dice:
Él me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Por amor de su nombre. Su nombre. Creo que es Salmo 23, versículo 8. Creo. Estamos en la lectura, en nuestra iglesia, una lectura congregacional. Tenemos al momento Y diaria. 20 miembros en la iglesia, 21. Uno ahí que estamos viendo, 20 miembros en la iglesia. Y estamos leyendo la Biblia diariamente. Y creo que 10, 11, 10 al menos lo estamos haciendo. 8 están en el grupo. Otros 2 tienen sus métodos. Y hemos leído el Salmo 23. Y cuando leímos esta semana el Salmo 23, por supuesto que lo sabemos a memoria muchos, ¿no? Jehová mi pastor, nada me faltará, en lugares delicados pastos me hará descansar. Pero me capturó la atención esta vez eso, ¿no? Me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Y la verdad que Él hace todo para su gloria y por amor de su nombre. Si hay algo que Dios ha hecho y hace en tu vida y lo hará, es por amor de su nombre. Es para su gloria. Y a Él sea la gloria por siempre. No, números. Es el Salmo 23, versículo 3. Salmo 23, 3. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Maravilloso. Y es así lo que hizo con Abraham, encaminándolo en su justicia. Uno del concepto y en conclusión y resumiendo, Números 23, versículo 19. Tal y como está especificando aquí el amado hermano, dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló, y no lo ejecutará. He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición. Y no podré revocarla. ¿Quiere seguir adelante? No, vamos a dejarlo ahí. Sí. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Todo lo que Él ha predispuesto lo hará. Abraham, te he dicho que va a venir uno de esta mujer. ¿Tú quieres exponerla? ¿Tú quieres que su útero sea impregnado de un esperma que no es el tuyo? No va a ser así. Aunque lo intentes, aunque sigas y persistas, si tú eres del Señor, Él ha hecho un pacto eterno y ha escrito tu nombre en el libro de la vida si eres del Señor. Y Él hará su obra, aunque tenga que revolcar Cristo. Tú, si eres oveja, Juan 10:23 dice, oirán mi voz. Amén. ¿Vale? Entonces, predicamos, confiando que la palabra de Dios llegará a sus ovejas. Tarde o temprano, aunque estés entre las muelas del lobo, siendo trillado como trigo, tarde o temprano el Señor te arrastrará a sus pies. Si eres musulmán, tarde o temprano el Señor te arrastrará a sus pies. Si eres un católico pagano de estos que no pueden salir de esa tradición extrabíblica, porque no está en la Biblia, el Señor Jesucristo te arrastrará a sus pies. Si estás en una secta como los farsantes testigos de Jehová, el Señor te arrastrará a sus pies y tú confesarás con tu boca, Jesucristo, Dios mío, todopoderoso. Si estás en los mormones, el Señor te arrastrará a sus pies. Si estás en sectas raras, En el y esoterismo. eres su oveja, en la brujería, en el vudú, en el hinduismo, en el New Age, en todo donde estés metido, en el ateísmo, en el gnosticismo, en las filosofías, y eres del Señor Jesucristo, escucharás su voz, te arrastrará a sus pies. Nadie jamás va a poder resistir la voluntad de Dios cuando uno ya está en ella. Y si eres un aparente En el evangélico, religioso, que no has conocido la gracia, si Dios quiere salvarte, te arrastrará a sus pies. Y te mostrará la gracia. No damos espacio para preguntas porque ya el tiempo ha terminado. Y no... Podemos orar. Sí. Podemos orar. Gracias, Diego, por avisarme que me muevo. Este es un movimiento místico. Es un movimiento que lo hago. Te digo que el suelo se raya, hermano. Cuando yo estoy en algo que me encanta espiritualmente. Éxtasis. Un éxtasis espiritual. Pero, perdón si esto es algo que los hace. Si te distraes, cierra los ojos y escucha, hermano, tranquilo. Que Dios les bendiga. Oramos, hermano. Sí. Señor, te agradecemos por tu palabra, te agradecemos por una vez más dejarnos maravillosas verdades
que sirven para que podamos arrepentirnos de nuestros pecados, ver nuestra condición, recordar que somos polvo, como dice tu palabra, Señor. Recordar que todo lo que tenemos, somos, todo lo que hacemos depende de ti, Señor. Amén. Si no fuera por tu gracia, estamos totalmente perdidos. Total, Padre. Señor. Pero gracias que podemos ver tu gracia en Jesucristo, en aquel hombre, Dios hecho carne, perfecto, santo, puro, muriendo a la cruz por nuestros pecados. Amén. Y te pido, Señor, que si hay alguien que está escuchando esta hora o cuando lo escuchará en 10 años, en 100 años quizás, que si tú quieras llamarlo, que se arrepienta de sus pecados, Señor. Amén, Señor. Que pueda conocerte a ti, que pueda conocer la Amén. justicia en Jesucristo, que pueda reconocer su condición, se arrepiente y puede gustar de tu gracia, Señor. Sí, Señor, por Te favor. bendito remedio, salvación, salva, Señor. que cura y salva el alma y da nueva vida, Señor. Amén. Por favor, Señor. Y también bendice a nuestros hermanos y hermanas que están escuchando, que estuvieron este tiempo con nosotros, Sí. que tu palabra pueda hacer brecha en sus corazones y en sus vidas, y que pueda haber arrepentimiento, Señor, en nuestras vidas, que podamos ser ejemplos de arrepentimiento. Amén. Padres y madres que se arrepienten de sus pecados y piden perdón a sus hijos, a sus familiares, Ayúdanos. y viceversa, Señor. Ayúdanos. Hijos, hijas que se arrepienten de sus pecados, piden perdón a sus padres. Mm. Sí, Señor, maridos, esposas que Mm. se arrepienten, Padre, Amén. y que sobre todo se arrepientan delante de ti, pero que también puedan manifestar arrepentimiento en sus vidas, Señor. Gracias por tu amor, por tu palabra, por todo lo que tú haces. A ti la gloria, en nombre de Amén. Jesucristo. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Gracias, Señor. Que Dios les Gracias. bendiga. Gracias por tu fidelidad. Amén. Buena semana para todos.